Buenas noches, apreciados estudiantes de la Unidad Curricular Electrónica 1. En esta oportunidad quiero explicarles una clase referente a polarización por divisor de tensión en transistores BJT. En algunos momentos haré una pequeña pausa para hacer captura a las diapositivas para informe que tengo que entregar. Aquí tenemos un circuito típico con transistor BJT de polarización universal, también llamado polarización por divisor de tensión. Lo que vamos a hacer es hallar el circuito equivalente de Thevenin de este circuito que tenemos acá, para posteriormente conseguir o determinar el punto de operación del transistor. Vamos a explicarlo de forma teórica y luego lo hacemos con un ejercicio. Seguimos. El circuito equivalente de Thevenin que vamos a obtener al final es similar a este. El circuito equivalente de Thevenin que lo vamos a obtener desde la base o desde la entrada hasta la base del transistor. Aquí tenemos el circuito universal o de polarización universal o circuito por divisor de tensión a la izquierda o de Thevenin. Vamos a obtener el circuito equivalente de Thevenin entre los puntos A y B. ¿Ok? En el circuito que tenemos al centro, podemos ver que necesitamos hacer un divisor de voltaje o divisor de tensión para obtener el voltaje de Thevenin en la resistencia R2, que es el voltaje pues que está entre los puntos A y B. Debemos recordar el teorema de Thevenin que nos habla de circuitos lineales, que en circuitos lineales en dos puntos nosotros podemos obtener un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin en serie. Eso es lo que vamos a hacer acá. Aquí entonces, si aplicamos la fórmula para los divisores de tensión, eh, la obtendremos al del lado derecho. Ahí podemos ver que el voltaje de Thevenin, que es el que va a estar entre los puntos A y B, es igual al voltaje VCC de alimentación multiplicado por la resistencia R2 entre la suma de ambas resistencias. Con esta ecuación se obtiene el voltaje de Thevenin. Vamos a pasar ahora a obtener la resistencia equivalente de Thevenin. Para obtener la resistencia de Thevenin, aplicamos el teorema de Thevenin, por supuesto. Cortocircuitamos la fuente de alimentación, fuente de voltaje en este caso. Nos va a quedar entonces dos resistencias en paralelo, R1 y R2 en paralelo. En el diagrama que está en la parte derecha se ve mejor. Y como ya sabemos de circuitos eléctricos, las dos resistencias cuando están en paralelo, la resistencia equivalente, que en este caso va a ser la resistencia de Thevenin, es la multiplicación de ambas resistencias dividido entre la suma de ellas. Una vez obtenida entonces la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, eh, antes de eso vamos a ver aquí tenemos el circuito equivalente de Thevenin, como le estaba diciendo anteriormente, una fuente de voltaje continua, la resistencia de Thevenin en serie, y eso que tenemos allí es el circuito equivalente de Thevenin. Con las fórmulas ya demostradas anteriormente, obtendremos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, que son las dos ecuaciones que tenemos aquí
en la parte de abajo de la pantalla. Muy bien, seguimos. Aquí nos muestra el circuito equivalente de Thevenin acoplado con la malla de salida del circuito principal o circuito de polarización universal que teníamos al principio. Ok, aquí vamos a ver el circuito, un circuito práctico. Tenemos el circuito de polarización universal. Tenemos los valores de la resistencia, R1 igual a 33 kiloohmios, R2 igual a 10 kiloohmios, RC igual a 3.3 kiloohmios y la resistencia de emisor de 1 kiloohmio, alimentado por una fuente de voltaje VCC de 9 voltios. Lo que, lo que corresponde ahora es aplicar las fórmulas ya encontradas anteriormente. Aquí las tenemos. Al aplicar estas dos ecuaciones para determinar el voltaje de Thevenin que viene dado por VB, al aplicar la fórmula, es decir, colocamos 9 voltios multiplicado por la resistencia R2, que en este caso tiene un valor de 10 kiloohmios, dividida entre la suma de ambas resistencias, R1 y R2, tenemos un valor de 2,093 voltios. Si aproximamos, ese voltaje será igual a 2,1 voltios. De la misma manera, podemos obtener nosotros la resistencia de Thevenin, que en este caso se está llamando RBB, como ya sabemos, es la multiplicación de ambas resistencias entre la suma de ellas. Vamos a obtener un valor de 7,67 kiloohmios. Aquí ya tenemos nuestro circuito equivalente de Thevenin acoplado a el transistor y nos va a quedar un circuito eh, sencillo, simple, donde podemos obtener la corriente de colector y el voltaje colector emisor, es decir, determinar el punto de operación. Lo que hemos hecho acá en esta clase es cómo obtener el circuito equivalente de Thevenin de un circuito de polarización universal. A partir de este circuito, entonces, nosotros podemos en clases posteriores hallar el punto de operación y con esta información pasar a lo que se llama análisis AC del transistor cuando se vaya a utilizar esta polarización como amplificador. Esta ha sido la clase que tenía para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Será hasta una nueva oportunidad.